Pues sí, estamos en directo en el magazine, último tramo del magazine, y como les decía al comienzo del programa, seguimos con las miras puestas en Valencia. Hace 3 meses el devastador paso de la Dana inundaba localidades por completo, y precisamente en este 2025, y como propósito de ser solidario y para que no se nos olvide, nuestro siguiente invitado, Daniel Alejandro Contreras, ha elaborado este calendario. Sí, a raíz de este hecho, claro que reúne unos daños económicos muy grandes, un sufrimiento tremendo, pero está la esperanza de los voluntarios. Y las 3 cosas son las que me inspiró para hacer estos poemas, que los he situado en el próximo libro que tengo. Este es el calendario. Muy buenas tardes, que no te había ni saludado de la prisa que vamos, porque tenemos mucho de lo que hablar, mucho de lo que tratar. Vale. Y este calendario, que tiene ese fin solidario, con él pretendes llegar y como forma de apoyo a los que están en Valencia, a los que pues o lo han perdido todo o han visto como sus vecinos sí lo han perdido todo. Y precisamente por ello te propongo conectar con Valencia. Vamos a conectar con David Berrojo, presidente de la Casa de Soria en Valencia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, David. Hola, buenas tardes, Pablo. Bueno, ¿qué tal estáis por allí? Porque, como decía, 3 meses después del devastador paso de la Dana, aún siguen quedando muchas cosas por hacer. Sí, bueno, todavía no llegamos a los 3 meses, pero sigue quedando muchísimo por hacer. Sí, eso es lo que, bueno, la pena, pero bueno, es que va a durar meses, si no son años, toda la reconstrucción. David, ¿cuál es la situación actual? Tú que lo vives de primera mano, que lo tienes mucho más cerca. Están intentando, se está intentando un poco que dar la sensación ya de vuelta a la normalidad, ir poco a poco, sobre todo yo creo que un poco más, un poquito por el tema del ánimo de la gente, ¿no? Hoy he leído que dicen, vamos a desescalar en unos cuantos pueblos el nivel de emergencia, ¿no? Y yo creo que, puede ser positivo, pero también te lleva a la falsa sensación, ¿no? Quien no está aquí de que está todo ya resuelto o de que ya todo está más encauzado, ¿no? Cuando no es así. Sigue siendo todo bueno, no te digo un caos, pero porque ya no es caos, pero sí que afecta en todo, ¿sabes? En toda la situación de los pueblos del Alfoz, ¿no? De la ciudad. Esos vecinos, esos amigos o incluso en tu propio caso, cuéntanos cómo sigue afectando ese paso de la Dana en tu día a día. Bueno, en el mío, lo mío es una anécdota, ¿no? Pero bueno, yo lo noto en el tráfico. En el tráfico porque hay líneas de metro que todavía no se pueden utilizar y hay restricciones, hay muchos menos servicios horarios. Eso, por ejemplo, si lo necesitas utilizar, pues bueno, pues está fatal, ¿no? Mucho peor que antes. Pero bueno, eso es un mal menor, quiero decirte que eso no es... El tráfico es verdad que todo eso afecta luego a que mucha más gente coge el coche y cualquier desplazamiento que quieres hacer que antes no te costaba nada, pues ahora necesitas planificarlo con mucha antelación, porque cuestan mucho los desplazamientos por todo el área metropolitana. O sea, no es Valencia en realidad lo que estamos viviendo ahora. Valencia normalmente, menos las horas punta muy concretas, el resto del día es muy fluido todo. Y ahora en cualquier momento del día es un desastre el tráfico. Enfatizas ese mensaje de que no se olvide, de que queda mucho por hacer, y precisamente vamos a hablar de iniciativas solidarias que ha puesto en marcha la Casa de Soria en Valencia. Si te parece, vamos a hablar de ese proyecto de donación de vehículos. Según se estima, 120.000 vehículos quedaron afectados por la Dana, de los cuales en torno al 98% han tenido que ser desguazados. Frente a ello, surge esta iniciativa que nos vas a presentar. Cuéntanos en qué consiste y cuándo se te ocurrió. Bueno, la iniciativa se nos ocurrió el primer fin de semana ya de la Dana, ¿no? Vimos que había sorianos que se habían quedado sin coches, de repente estaban tirados y por lo que acabas de decir tú, ¿no? Si 120.000 personas han perdido el vehículo, ¿quién va a poder...? Quiero decir, aunque todos a la vez fueran al concesionario a comprarse un coche nuevo, si tuvieran el dinero, no van a poder conseguir, ¿no? Y una vez pasados los primeros 2, 3, 4 días, porque yo creo que la Dana fue martes, pues el domingo ya es cuando estuvimos empezando a pensar en el tema de los vehículos para ayudarles. Y fue una iniciativa que surgió pues para ayudar primero a todos los sorianos afectados, ¿no? Que se habían quedado sin coche, tirados de un día para otro, que necesitan ir a trabajar, que necesitan en su día a día sus vehículos, ¿no? Lo que pasa es que luego el tema... fueron apareciendo más vehículos de otros lugares de España que no eran Soria solamente, y pues simplemente comenzamos a seguir canalizando todos estos coches a personas que los necesitaban. ¿Cómo ha sido recibida esta iniciativa? Porque habéis superado ya el centenar de donaciones de vehículos.
Sí, yo creo que estamos en unos 135. Es verdad que Navidad hacia aquí ya ha sufrido un bajón. Pero bueno, ni en nuestros sueños no pensábamos ni conseguir 5 coches. Quiero decir, o sea, con 5 era un éxito, ¿no? O 2 o 3 para que los pudieran compartir. Y cuando ya íbamos por 20, recuerdo que, vamos, estábamos muy contentos porque ni en sueños pensábamos 20 vehículos. O sea, imagínate con 130, 135 conseguidos. Y, y nada, pues bueno, ahora es verdad que ha pegado cierto bajón porque una vez que ha pasado el cambio del año, Madrid sobre todo, que ha sido la provincia que más donantes hemos tenido, pues como las restricciones de estos vehículos antiguos se les permiten utilizarlos durante 2025 también, pues de momento se ha frenado. Ahora ya aparecen vehículos muy sueltos. Yo creo que ahora la gente se esperará pues a que se me caduque el seguro, ¿no? Pues si mi coche vence el seguro en marzo, en abril, en mayo, en junio, pues en ese momento por lo menos me lo quedo hasta entonces y ya lo donaré después. Es lo que pensamos que va a suceder. Pero fíjate, David, que nos hablas de 130 aproximadamente vehículos que se han donado y tras de ellos hay muchas historias, muchas familias que se han visto beneficiadas por esta iniciativa. No sé si se te viene a la mente alguna en concreto, porque son muchos, desde luego, los casos muy especiales y emotivos. Bueno, se te vienen de todos, ¿no? Desde el que se te echa a llorar cuando ve que va... Bueno, no cuando reciben el correo de que se lo asignamos, sino cuando luego después comprueban que es verdad, o sea, comprueban que no es una broma, ¿no? Que de verdad que lo que han recibido es un correo, que pueden contactar con una persona que le va a donar el vehículo y demás, pues no sé, te llaman llorando pues para darte las gracias y eso es muy emotivo, ¿no? Verles el nivel de desesperación que tenían y un coche viejo que no tiene ningún valor, ¿no? Y que es un trasto realmente, pues hace llorar a la gente, ¿no? El problema que le soluciona. O sea, hay gente que tiene que ir de Torrente a Bétera, por ejemplo, que antes lo hacían en 40 minutos en metro, por ejemplo, y es que hay gente que está tardando 2 horas y media, 3 horas en hacer esos trayectos. A través de los autobuses que han puesto para sustituir, ¿no?, las líneas de metro y demás. Entonces, claro, hay personas que su día a día es un tormento. Y estas pequeñas donaciones, pues realmente les cambian la vida, ¿no? David, hablamos de donaciones que siguen en pie. Explícanos cómo es ese proceso, porque vosotros canalicéis esa ayuda, hacéis de intermediarios y aunque haya quien a lo mejor pueda pensar, vale, pero ¿y ese coste de la gestoría? No hay coste directamente, es un servicio totalmente gratuito. Nosotros lo que hemos hecho desde el principio en el tema de la gestión de coches, sí que teníamos muy claro que queríamos que el coche pasara directamente de la familia que lo dona a la familia que lo recibe, ¿no? Que directamente, es decir, lo más rápido posible. Ahí apareció un ángel realmente en esa cuestión, porque desde el principio sí que se hablaba de que iban a tener exenciones, que iban a no tener que pagar el impuesto, bueno, las tasas de tráfico y todas estas cosas, ¿no? Pero la realidad es que todas las primeras donaciones, lógicamente, de eso no había nada y la gente sí que tenía que pagar, pero bueno, eran cantidades que no eran elevadas. 50 euros de la tasa de tráfico, creo, otros 50, 100 euros de impuesto, a lo mejor del vehículo, ¿no? Y no era una gran cantidad y la gente lo podía un poco asumir. Sí es cierto que poco a poco eso fue bajando, no me acuerdo si fue antes la tasa de tráfico o el impuesto, fueron teniendo la exención y te quedaba o hacerlo ellos por su cuenta, pero la gente ten en cuenta que está un poco, no ya perdida, sino no tienen los medios a lo mejor para hacer un trámite telemático, que es muy sencillo, pues la gente andaba un poco perdida, sobre todo donantes que son de edad avanzada, con gente joven, pues la gente tenía ciertas dudas, ¿no? Y ahí apareció que se ofreció para realizarlo gratuitamente en la gestoría Alfa Geme de Covaleda y es que ha estado tramitando, bueno, yo no sé cuántos, pero ha tramitado decenas de cambios de titularidad de vehículos, ¿vale? Sobre todo cuando alguien llamaba que tenían mucha urgencia por algún motivo en hacer el cambio, siempre lo resolvían. Siempre en Covaleda se lo resolvían. Y pues no sé, es un orgullo, ¿no? De que desde un pequeño negocio de Soria, ¿no?, se haya estado ayudando tanto a tantas familias, pues con los medios telemáticos que hay hoy en día, es muy importante, ¿no? Porque todo el mundo hacía lo mismo, todo el mundo recalcaba, mira, ya tengo el coche, os mando la foto, y sobre todo el mundo recalcaba, mil gracias a la gestoría, porque era quien les había solucionado todos los problemas, todas las dudas, y con cosas muy sencillas como, pues enviaban la foto del DNI y automáticamente ellos ya se encargaban de todo hasta que tenían el permiso de circulación en sus manos, ¿no? Con lo cual, muy bien. Vamos, eso ha sido nos ha ayudado mucho en esa gestión. A ver, que si no lo hubieran tenido que resolver los donantes y los donados, ¿no?
porque nosotros tampoco teníamos esa capacidad, pero es una suerte que haya aparecido pues ese ángel de la guarda, ¿no?, para todos ellos ahí en Covaleda y que les ha hecho esa gestión simple pero maravillosa. Qué bueno, David, todo esto que nos estás contando, y fíjate que quedan proyectos en el tintero de los que hablar, y por supuesto que te lanzo la invitación para que vuelvas a intervenir otra tarde y nos hables de más proyectos, porque yo creo que lo importante es poner sobre la mesa la necesidad de seguir hablando de esa ayuda más que necesaria y que podamos seguir desarrollándola. Gracias, David, por pasarte por el magazine, ha sido un auténtico placer. Gracias a vosotros. Y nosotros vamos a seguir con el magazine en esa clave solidaria, y precisamente de solidaridad habla este calendario que pone las miras en un 2025 en el cual ojalá podamos olvidar ese devastador paso de la Dana, pero que lo lleva en el centro para que, aunque olvidemos el devastador paso, no olvidemos la solidaridad, ¿verdad, Daniel? Claro, es que es un hecho impactante porque es inesperado, además de que es periódico, porque se produce periódicamente, pero siempre es inesperado y es muy, muy duro ver cómo ese sufrimiento está ahí, que no se va a olvidar nunca. Los daños son cuantiosos, pero hay un fondo de esperanza que es importantísimo, ¿no? Porque es que son tres cosas que se dan a la vez, ¿no? O sea, los daños, el sufrimiento y la esperanza. Que son el eje vertebrador de Exacto. la temática de estos dos poemas. Exacto. Que incluye un calendario que no es la primera vez que haces, calendarios. No. El año pasado hice otro, el anterior otro, pero con temas distintos, claro. Pero es que el calendario tiene la particularidad de que lo ves todos los días del año, ¿no? Y te recuerda algo que tiene una esencia determinada, en cada momento la que sea. Y yo creo que es motivo para recordarlo siempre, o sea, para no olvidarlo. ¿Lo tuviste claro desde el primer momento que querías dedicar este calendario de 2025 a la solidaridad demostrada en la Dana? Sí. Yo hice todos los poemas en la fecha que puedes ver ahí, que es pues, a los pocos días de suceder. Y estaba haciendo el libro este último que tengo, que es El poder del silencio, y digo, bueno, esto es pues, para el calendario, ¿no? Y en Navidades, como la imprenta tiene muchísimo trabajo, pues lo sacamos al final. Porque la imprenta entonces está llena, ¿no? Y lo dimos al final. Y ya estabais de vuestros de vacaciones, os habéis marchado, pero en fin, ya está ahí. Vamos a detenernos en ese cariz poético que tiene el calendario, porque recuerdo que nos visitaste como ingeniero técnico agrícola, pero yo te tengo que rotular también como poeta, ¿verdad? Sí. Porque tienes una extensa trayectoria. Sí. Y te quiero preguntar por estos dos poemas. Uno, titulado Más que ausencia, Sí. pero vamos primero con este, a la que dedicas directamente a los damnificados y voluntarios. Claro. ¿Cómo surge este poema de aquí arriba? ¿Qué pretendes transmitir? Pues es como las dos primeras líneas, si las lees. ¿Puede el dolor vencer la prueba de la fugacidad? Claro, es que el dolor sitúa al ser humano frente a sus límites, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Cuestionarse de diferentes formas qué es el dolor y por qué le toca a él, por qué esto a mí, ¿no? Y ahí entra dentro de unas reflexiones que lo ponen siempre en lo que es, no en el límite, pero sí en lo que es la puerta de la trascendencia, ¿no? O sea, el dolor trasciende, porque si no, ¿qué es el ser humano, no? Y eso es importantísimo, es entenderlo, conseguir entenderlo, que quizá no se pueda siempre, ¿no? Y por eso empecé por eso, porque es que cómo te pone el dolor frente a la vida diaria, ¿no? Bueno, pues en una vida ordinaria normal no pasa nada, aparentemente, ¿no? Pero cuando cambia de repente y te pone al límite, ¿tú qué haces? ¿Cómo reaccionas? Te cuestiona muchas cosas, ¿no? Y entonces te planteas qué es lo que es el ser humano, hasta dónde llega, y si no ves que trasciende, puede haber un agobio espiritual, ¿no? Un agobio emocional, es lo contrario, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con la poesía? La poesía es una actividad intelectual, espiritual y moral que trabaja en el terreno de las emociones, pero son emociones que conmueven. O sea, no es una emoción por sí misma que se paraliza ahí y ya está. Es una emoción que conmueve, ¿no? Pero conmueve ¿hacia dónde? Hacia interrogantes, respuestas, ¿no? Inquietudes, en búsqueda de una situación o de unas expectativas, pues de belleza, de orden, de verdad, en este caso de solidaridad, que es en lo que se concreta y se materializa lo que es esa expresión poética, ¿no? Que tiene esa fuerza del misterio, ¿no? Al final es un misterio, pero sucede, ¿no? Daniel, y en tu caso, ¿dónde surge esa semilla, dónde germina tu vena poética? Pues esto fue en el año 81, después de la fiesta de Gómara, que se quedó el pueblo prácticamente vacío. Son 3 días de fiesta con mucha algarabía, pero luego se queda vacío, ¿no? Y te das cuenta y dices, bueno, como esto sigue así, es que aquí no va a quedar nada, ¿no? Y en esas fechas es cuando se iba acelerando la despoblación. Se veía. Y se aceleraba cada vez más porque la maquinización iba más deprisa. Y yo me di cuenta, digo, esto no puede ser, vamos a desaparecer, ¿no?
Y me quedé mirando la torre, la tomé como símbolo, y el primer poema, que lo puedes ver ahí, que lo tengo, y se lo di a un amigo para que lo pusiera en el programa de Fiestas de Gómara ese año, ¿no? Y hablaba precisamente de eso, de la despoblación, del vacío que creaba la despoblación. Pero lo que no sabía yo, ni conocía, es esa sensación que tocas ese día, improvisadamente, ¿no? Pero que, bueno, ¿cómo siento esto yo, no? Si nunca he hecho poesía, soy técnico, ¿qué pasa aquí, no? Esta emoción, ¿qué significa, no? Y ya nunca te abandona. Antes de cada poema es la misma siempre, o sea, esa sensación es la misma. Y es que esa sensación la has vuelto a tener, la has vuelto a sentir, porque Siempre. precisamente no has parado desde En cada poema, esa cada década poema, de los en 80, cada poema. no has parado de hacer creaciones poéticas. Sí, Mira, tengo claro. por aquí bastantes libros. Sí. El octavo signo, uno de ellos. Por aquí, la tercera llama. Sí. Cuéntanos, ¿cuántas obras tienes ya Pues publicadas? me parece que son 15 en total. 15 de 15 poesía. y otro que tengo ya en cartera 16, ¿no? Mira, precisamente vamos a hablar de esa novedad, que es esta que tengo yo por aquí. ¡Ay! Se me están cayendo los papeles. El poder del silencio es esta, la novedad. Es libro de poesía también. Eso lo empecé, pues yo creo que, no sé, entre el verano, por ahí más o menos, ¿no? He ido despacio, como se va siempre, no puedes correr, o sea, ni marcas tú los tiempos, ni puedes proponerte unas fechas para terminarlo, porque es la inspiración la que actúa, no eres tú mismo, ¿no? Y lo he terminado pues hace pocos días, ¿no? ¿Cuánto te lleva llevar a cabo un poemario de estas características? Porque son libros, en este caso, por ejemplo, la tercera llama... Ese igual me costó 4 años, ¿eh? Esta novedad que traes para presentarnos, Ese han sido, pues a lo mejor 3-4 meses. ¿cuál es el eje vertebrador? ¿Qué cuentas? El silencio tiene una característica, y es que te sustituye a ti. O sea, tú no eres el eje central de nada. El universo tiene una expresión, digamos, invisible, pero es la que manda. O sea, es que está ahí siempre, a todas horas. No hay fechas, no hay límite, no hay... Y el silencio manda siempre, ¿no? Entonces, ¿tú qué haces respecto al silencio? Escuchar, oír, entender, percibir, ¿no? Intentar incluso comprender, ¿no? Y, por supuesto, procurar entender y descifrar lo que a primera vista o te parece complicado o no lo ves ese día por lo que sea y tal, pero continúas y es la inspiración la que te indica por ahí o por allá, ¿no? Tú solo materializas en unos versos que pueden tener una longitud, un número de sílabas o no, pero siempre una rima, siempre, porque la rima no es la rima del final del verso, es una rima, una consonancia, digamos, fonética, no. La rima es un orden conceptual que conjuga diferentes conceptos y al final del poema hay una conclusión, ¿no? Esa es la maravilla del poema, ¿no? Te quiero preguntar entonces por la rima de este poema que tenemos aquí. Mencionábamos antes este primero que Sí. veíamos en el calendario. Sí. Vamos con este que tiene título y Sí. es Más que ausencia. Sí. Cuéntame, háblame de la rima y sobre todo, lleguemos a esa conclusión. Pues la rima, a ver si me permites, vamos a ver. Recítamelo, por favor. ¿Cómo imaginar? Me pongo las gafas, ¿no? Venga. Sí. Recordamos que vamos a recitar, es un auténtico privilegio, un poema creación de Daniel Alejandro Contreras que está incluido en ese calendario solidario de Valencia. Todo tuyo. Sí, es que es una dificultad, ¿no? Dice, bueno, ante esta dificultad, yo me sitúo y digo, ¿cómo imaginar la razón incapaz de sentirse ausencia? O sea, tú no eres ajeno a eso. Explicar al corazón que latir es más y fue presencia, vivir y recordar. Revelarse la melodía, entre comillas, interior, aludía pureza de la poesía, hablar a la soledad. Llamar, hallar, acudir al alma, silencio, derramar esperanza y abrazar su luz, la debilidad. Cordura, sueño e intimidad, el poder de salvar. Fe y verdad, destino y realidad del amor, la eternidad. Pues no encuentro, Daniel Alejandro, mejor forma de terminar el programa hoy que así, con ese poema. Gracias por recibirnos. Quedan muchas entrevistas porque son muchos los libros. Ha sido un placer recibirte, sobre todo con este tema tan solidario. Gracias. Un placer también pasar la tarde con todos ustedes. Nos vemos mañana con Top Magazine. Pasen un buen fin de semana y cuídense. Pueden volver a ver este programa en CIL TV Play, en esa plataforma de esta su casa. Gracias.